cirujano infantil es una de las patologías que uno más ve, ¿ya? O sea, si yo opero, no sé, aproximadamente 150 o 200 pacientes al año, lo más probable es que la mitad sean hidrocefalias, ¿ya? Y por eso es tan importante como tema de especialidad, ¿ya? Básicamente, ¿a qué se define hidrocefalia? Es el aumento del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema central, específicamente dentro de los ventrículos, pero que tiene una presión aumentada, ¿ya? Eso es súper importante porque es como ponerle un verbo a la frase, ¿ya? Porque yo puedo tener harto líquido dentro del cerebro, ¿ya? Por alguna otra razón, pero ese líquido no ejerce presión, ¿ya? Entonces, tiene que ser aumento del líquido cefalorraquídeo más aumento de la PIC, ¿ya? Un aumento de la presión intracraneana. Entonces, aquí hay un desbalance entre la producción y la reabsorción del líquido, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo, ahí les voy a mostrar una foto ahora donde se produce, ¿ya? Pero en general, la presión normal, para que ustedes sepan que es importante en el adulto, es de 10 a 15 milímetros de mercurio, en el niño de 5 a 8 y en el neonato aproximadamente 3 milímetros de mercurio. Entonces, obviamente, si yo tengo un neonato con 15, no es normal, ¿ya? Y eso me podría indicar que tengo algún problema, ¿ya? Entonces, aquí les voy a pedir que vean mi cursor, porque esto es algo que generalmente la gente no entiende, incluso los becados, ¿ya? Y básicamente es que el líquido cefalorraquídeo se produce en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales, ¿ya? En esta estructura que se llama plexo coroideo, ¿ya? Y el plexo coroideo es un coral, ¿ya? Es como una estructura de un coral, que son lobulillos de sangre que por difusión secretan, ¿no es cierto?, líquido cefalorraquídeo hacia los ventrículos de manera normal. Está acá, ¿lo ven? Una vez que se producen acá, en el líquido cefalorraquídeo pasa del ventrículo lateral al tercer ventrículo, que está aquí, ¿ya? Y del tercer ventrículo luego pasa por el acueducto de Silvio, que está acá, y el acueducto Silvio pasa al cuarto ventrículo, donde aquí también hay plexo coroideo un poquito, a veces, ¿ya? Y de ahí sale por el foramen de Luschka y el de Magendie, que está acá abajo, y se va por fuera del cerebro y el cerebelo, ¿ya? Y sube por la corteza, entre la corteza y la dura madre, y después se reabsorbe en algo que se llaman las vellosidades aracnoidales. Estas vellosidades aracnoidales, ¿no es cierto?, se encuentran en la dura madre y más específicamente concentradas en el seno sagital superior, que es esta vena grande que está por el medio, ¿no es cierto?, que después baja, ¿no es cierto?, a la tórcula y a las venas yugulares y a la sigmoides. Entonces, eso es como bien general desde el punto de vista de la reproducción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, yo puedo tener un problema de que hay un aumento de producción, obviamente, y que eso acumule y que no se pueda reabsorber bien, o que en alguno de este camino, ¿no es cierto?, hay algo que obstruya el flujo y eso cause una dilatación ventricular o hidrocefalia, ¿ya? Tenemos causas congénitas, ¿no es cierto? El mielomeningocelia, como yo le explicaba en la clase anterior, la gran mayoría, ¿no es cierto?, tiene hidrocefalia, ¿ya? El KRIT1 también a veces. La estenosis acueductal básicamente es que este conducto de acá está más cerrado, el acueducto de Silvio, y eso hace que se acumule el líquido en el tercer y cuarto ventrículo, ¿ya? El Dandy Walker, que es una patología congénita que consta de un quiste interhemisférico en general que puede causar hidrocefalia, ¿ya? Y la adquirida es lejos la más frecuente cuando yo tengo una hemorragia, que es lejos la más frecuente. Hemorragia subaracnoidea ocurre más en el adulto, pero esto HIV no es SIDA, ¿ya? Esto es hemorragia intraventricular del prematuro, intraventricular, que es súper frecuente y una de las causas por las que uno opera a varios niños a esa edad, ¿ya? Tumores que obstruyen el paso normal, post cirugía, y esto que no pasa nunca, la neurosarcoidosis siempre está en todas las cosas, ¿ya? Entonces, como yo le estaba diciendo, puede haber una congénita o adquirida, ¿cierto? Y tenemos, esto se entremezcla con que sea comunicante o no comunicante o obstructiva, que es básicamente por una obstrucción del flujo, y
También puede ser aguda, ¿no es cierto? Que es un gran aumento de presión en unas pocas horas que puede significarle la vida del paciente, o también puede ser crónica, porque la obstrucción es por una estenosis nomás, y la presión aumenta de manera paulatina en el tiempo, y eso causa una sintomatología un poco distinta. ¿Ya? La prevalencia es frecuente, es de 1 a 1,5% de población, lo que es harta gente. ¿Ya? Y la hidrocefalia congénita es aproximadamente uno de cada 100.000 recién nacidos vivos. ¿Ya? Y ¿cómo se llama? Esto es en Chile, y en Estados Unidos es un poquito menos frecuente, pero hay más habitantes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se presenta? En un neonato, generalmente las fontanelas están amplias, están tensas, uno puede ver las venas mucho más marcadas en la frente, ¿no es cierto?, o en el mismo cráneo. ¿Ya? Hay macrocefalia, hay una baba que es irritable, ¿no? Puede haber alteraciones de la oculomotilidad, específicamente el parinó, que es lo más típico, que es la visión en solo naciente, que miran hacia abajo, pero tienen parálisis de la mirada ascendente, y eso es por compresión del mesencéfalo, en el tercer ventrículo. ¿Ya? Estrabismo, ¿no es cierto? Nistagmo también es frecuente, y el edema papila. ¿Ya? Esto es en el niño. En el adulto causa de frentón un síndrome de hipertensión intracraniana. ¿Por qué? Porque esto es un cráneo que está cerrado, ¿cierto? Entonces, cefalea, náuseas, vómitos, compresión de conciencia, también parinó, y hay decorticación, desceleración, ¿cierto? Glabus 3-4 y muerte. ¿Ya? Y también puede haber una hipertensión intracraniana crónica, que también se expresa de manera distinta, pero vamos a hablar sobre eso un poquito. Ya. Aquí me quiero detener un segundito porque aquí siempre hay muchas, ¿cómo se llama?, dudas. ¿Ya? Básicamente esto es la tabla de Levin, pero esto básicamente muestra el perímetro craneano en comparación, ¿no es cierto?, con la semana de gestación. ¿Ya? Pero obviamente esta es una tabla de normalidad que también se extiende hasta los 5 años, y eso generalmente aparece dentro del carnet del niño sano. ¿Ya? Entonces, solamente lo que yo les quiero decir es cuando yo tengo un percentil entre 90 y 100, eso es lo normal. ¿Ya? No significa que un niño que esté creciendo siempre en el carril del 10% tenga microcefalia o tenga la cabeza chica. ¿Ya? Básicamente cae entre el 10% de la normalidad. ¿Ya? No hay que decirle que tiene microcefalia. Lo mismo al revés. ¿Ya? Si que tengo un niño que crece, ¿no es cierto?, por el carril del 90%, ¿ya? Eso significa que el niño tiene una cabeza más grande de lo habitual, pero no es anormal. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, si el niño cae acá arriba o acá abajo de los percentiles, eso es otra cosa. Y en niños que están ya, como se llama, de 2 a 3 meses entre el primer año de vida, la tala normalidad básicamente muestra niños normales a los que le midieron la cabeza en ese tiempo. Y no significa que si el niño está aquí arriba o abajo sea anormal. ¿Ya? Significa que cae fuera de la estadística, ¿no? ¿Ya? Ahora, lo que sí se dice en el fondo es que cuando yo tengo un niño arriba o abajo, tengo que hacer un estudio de imagen porque lo más probable es que vaya a encontrar una alteración. ¿Ya? Eso es como general. ¿Ya? Entonces, no me voy a tener mucho en esto. Básicamente, ¿cómo lo puedo diagnosticar? Con ecografía. Generalmente, esta es una ecografía que es un plano axial. Ustedes ven ahí el mesencéfalo y aquí los dos ventrículos bien dilatados. ¿Ya? Esto es una ventana que no se ocupa mucho, esto es que es transmastoidea. ¿Ya? Pero básicamente hay ciertas mediciones que yo puedo hacer para diagnosticarlo de manera imagenológica, ¿ya? Con algunos, algunos factores, ¿cierto?, índices, ¿ya? El crecimiento de las astas frontales y el tercer ventrículo y el transudador ependimal. Entonces, esto es a lo que se hablaba. Entonces, uno saca estas relaciones, básicamente, ¿no es cierto?, entre los dos cuernos frontales, ¿no es cierto?, y la tabla interna de los huesos, y yo puedo sacar una relación, ¿ya? El ángulo biparietal también, o el ángulo, ¿no es cierto?, occipital, ¿no es cierto?, o la dilatación de los conos temporales. Hay varias maneras, ¿ya? Ustedes no van a hacer eso, así que, pero para que sepan que se puede ver con una eco o con un escáner o con una resonancia, ¿ya? Aquí ustedes también ven, los ventrículos son mucho más pequeños que esto en general,
¿ya? Aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, la glándula hipófisis que está aplastada, esto se llama aracnoidocele celar, ¿no es cierto?, que es un signo de hidrocefalia crónica, y esto siempre es bien interesante, ¿no es cierto?, que ustedes ven el, el ojo, o sea, ambos ojos, ¿no es cierto?, y el nervio óptico, y ven que hay un doble contorno, lo blanco es LCR, y lo negro es la dura madre, entonces básicamente aquí está dilatado la vaina del nervio óptico, y eso causa papiledema, y a veces, ¿no es cierto?, es criterio diagnóstico una resonancia en un paciente con esa clínica. Ya. El diagnóstico diferencial se ve entre una hidrocefalia ex vacuo, esto es un poco lo que yo les hablaba antes, que esta es una hidrocefalia, mal llamada hidrocefalia, porque hidrocefalia implica presión, ¿ya? Entonces es como una contradicción. Es como decir hidrocefalia, pero que no tiene presión, ex vacuo, ¿ya? Y generalmente se produce porque yo tuve, por ejemplo, tuve un infarto cerebral grande y queda un espacio ahí, pero, y por eso tengo los ventrículos más grandes, pero eso no significa que esté a presión, ¿ya? O que haya una hidroencefalia, ¿ya?, que es una malformación genética severa, o que haya una hidrocefalia externa, que es otro término súper mal empleado, antiguo, en el cual el espacio subaracnoideo que está sobre la corteza cerebral y bajo, ¿no es cierto?, la dura madre y el hueso está aumentado, pero el cerebro está normal. Y es una desproporción del crecimiento craneal, ¿ya? Y la hipertensión intracraneal idiopática, que es otra cosa nada que ver, ¿ya? O sea, también es un aumento de presión crónico. El aumento de presión crónico, bueno, aquí hay un diagnóstico diferencial sobre la hidrocefalia normotensiva del adulto, pero para darle un poco la idea, es que cuando yo tengo un aumento pequeño de presión en el tiempo, ¿ya?, en el adulto que o sea, que no es agudo, que básicamente causa el fallecimiento del paciente, pero cuando es crónico, causa otros trastornos como demencia, trastorno urinario y trastorno de marcha, perdón. Y eso es una triada, ¿ya?, que es típico de la hidrocefalia normotensiva del adulto, y básicamente estos son solamente los diagnósticos diferenciales de eso, ¿ya? Ya, el tratamiento médico, ¿hay una pregunta o no? Sí, pero la podemos dejar para el final, para no Ah, interrumpir. perdón, ya, es que, ya, perdón. Ya, entonces, cuando yo tengo niños, bueno, el tratamiento médico generalmente no sirve mucho, el tratamiento sirve más en el agudo, ya, cuando por ejemplo tengo un niño que tengo que solucionar rápidamente, o un adulto que tengo que solucionar rápidamente, a veces se le puede dar furosemida o acetazolamida. La acetazolamida se ocupa mucho en hidrocefalias que son más crónicas, niños que tienen, por ejemplo, algo que se llama pseudotumor cerebri, o en la misma, ¿cómo se llama?, en hidrocefalia normotensiva del adulto. ¿Ya? Pero siempre eso va en post a cirugía, o sea, pre. ¿Ya? O sea, es como esperando el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? ¿Ya? Lo otro, ¿no es cierto?, tratamiento médico, que se puede hacer una punción transfontanelar, que generalmente ya no se ocupa mucho, sino lo que se hace, se pone un reservorio que se llama un malla, y es el que se funciona en un niño que, por ejemplo, pesa muy poquito, menos de 2 kilos, que no le puedo poner una válvula, le puedo poner eso por mientras, hasta que el niño suba de peso, que generalmente es hasta los 3 kilos, y ahí generalmente uno puede operarlo de manera tranquila, porque un prematuro puede nacer con 600 gramos, y puede tener hidrocefalia, pero no puedo poner una válvula porque la piel es muy delgada y se sale, ¿ya? También se pueden hacer punciones lumbares. Y esto es como regla, que generalmente se puede sacar un cc cada 100 gramos de peso. ¿Y eso por qué? Porque si saco mucho líquido rápidamente, causa hemorragia cerebral, ¿ya? Entonces por eso que hay que hacerlo con cuidado, con cariño, ¿ya? Entonces el tratamiento quirúrgico, el objetivo que tiene es normalizar el tamaño ventricular. Eso tiene un poquito más de, ¿cómo se llama?, una segunda intelección, por decirlo de alguna manera, porque al tener menor tamaño ventricular tengo más parénquima cerebral y por ende mi IQ sube, ¿ya? Y por eso que se tiene que tratar, ¿ya? Algo que se llama tercer ventrículo cisternostomía o plexo o coagulación de los plexos coroideo. Déjeme irme para atrás para explicarle un poco lo que es eso. Cuando, por ejemplo, tengo una hidrocefalia que, imagínense, yo tengo un tumor aquí en el tronco cerebral y que obstruye esto, ¿ya?, el aducto silvio, y se me acumula el líquido hacia atrás. Se ve el cursor, ¿cierto? ¿Vicente? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces uno llega con una cámara,
uno llega a una cámara y básicamente abre un foramen aquí, en el piso del tercer ventrículo, entonces el líquido en vez de salir por acá, se va por aquí, ¿ya? Entonces igual alcanza a llegar. Se trata de la hidrocefalia sin válvula. O lo otro es uno puede quemar estos plexos coroidillos, esto yo lo hago generalmente en niños prematuros, ¿ya? Que permiten, ¿no sé, disminuir la producción y eso hace que no requieran válvula después. A eso se refería a esos dos términos de ahí. ¿Ya? Y obviamente las derivaciones ventriculoperitoneales o las típicas válvulas, que es lo más clásico. ¿Ya? Y tiene que, ¿ya? Entonces, la obstructiva, ¿no es cierto?, se hace, ¿no es cierto?, con un chant. Chant significa válvula ventriculoperitoneal, ¿ya? Y las complicaciones pueden haber una lesión. Esto básicamente es cuando uno está haciendo una tercer ventrículo sistemectomía endoscópica, que eso es lo que explicaba antes. Aquí es cuando yo con una cámara hago un foramen en la base del tercer ventrículo y hago este camino nuevo, como lo ven aquí, ¿ya? Por aquí. Tiene algunas complicaciones, pero que son muy poco frecuentes, ¿no es cierto? Lesión hipotalámica, pero y el sangrado específicamente, ¿ya? Y esto tiene generalmente, esto fue una técnica que nació más en boga, yo diría que el año 2010, ¿ya? Entonces fue bastante, entre comillas, revolucionaria porque significa que ya no, yo no tenía que poner una válvula al paciente y eso significaba que el paciente no tenía complicaciones por tener una válvula, obstrucción, infección, etc. ¿Ya? Obviamente en el tiempo esto se arregló un poquito más. ¿Cómo se llama? Se arregló un poquito más y ahora tenemos estas tablas que nos permiten en el fondo especificar el riesgo o sea, no el riesgo, ¿no es cierto?, el porcentaje de éxito, ¿ya? No me voy a detener en esto, pero si, por ejemplo, ¿no es cierto?, si yo tengo un niño, ¿no es cierto?, menor de un mes que tiene una infección, una meningitis, ¿ya? Y que no tiene un chant previo, voy a tener solamente un 10% de posibilidades de que esto resulte, ¿ya? Pero si un niño grande, por ejemplo, ¿no es cierto?, y que tiene un tumor del tronco, por ejemplo, ahí se suma, ¿ya? Entonces, aquí el niño grande, 50 más 30, tiene más de 80% de éxito, ¿ya? Entonces, más o menos así funciona la tabla. Cuando yo tengo un problema agudo, en el fondo, una hemorragia intraventricular o un sangramiento, hace que estas vellosidades aracnoidales que yo les contaba, ¿no es cierto?, se ocluían en el seno, arriba, hay que ponerle un drenaje ventricular externo, ¿ya? Y esto lo van a ver en la UCI muchas veces para que salga el líquido, y este líquido se deja esto por 7 días hasta que está aclare, ¿no es cierto?, y eventualmente podemos destetarlo de la válvula, ¿ya? Y no poner una válvula definitiva. ¿Ya? Y hay varios tipos de derivaciones, ¿no es cierto? Hay varias. Cuando uno dice una válvula ventriculoperitoneal, es básicamente una válvula que va desde el ventrículo, baja de manera subcutánea hasta el peritoneo, que esto es lo más frecuente que se hace. Pero a veces el peritoneo no está funcionando, porque el niño tiene un falocele, por ejemplo, entonces hay que ponerle aquí, ¿no es cierto?, una válvula ventrículo atrial que se pone en el corazón, ¿ya? Y mucho menos frecuente cuando fallan las otras dos, se hace una válvula ventrículo-pleural. Hay varias descritas, pero hoy día la más frecuente que se ocupa es la válvula ventrículo-peritoneal, ¿ya? Y hay varios tipos de válvulas, ¿no es cierto? Hay válvulas que son de flujo continuo, que son de presión fija, básicamente, ¿ya? Que uno le da, ¿no es cierto?, una cierta presión a la válvula y esta no cambia en la vida del paciente, y generalmente se pone en válvula de presión media, pero también hoy día, ¿no es cierto?, hay válvulas que son programables magnéticamente, entonces uno puede cambiarle ¿cómo se llama?, los regímenes de presiones, pero eso ya más para especialistas. ¿Ya? ¿Cuáles son las complicaciones? Es la obstrucción, que puede ser en el peritoneo, el ventrículo, ¿no es cierto?, o sea, proximal, ventricular o distal, ¿ya? O el peritoneo, el ventrículo, o en el reservorio mismo, ¿ya? Y yo como regla me gusta decir a los padres que en general si un niño se pone una válvula en el momento neonatal, el riesgo a hacer una disfunción valvular es de aproximadamente un 50% durante el primer año de vida, ¿ya? Eso es. O sea, la gran mayoría de estos pacientes vuelven fallando durante el primer año por una disfunción valvular, ¿ya? La sobrevida de los catéteres dura entre 0, o sea, se puede tapar el día siguiente, hasta 30 años, y generalmente en promedio una buena válvula dura aproximadamente 7 años.
Y la causa más frecuente de complicaciones es la infección, ¿ya? Que es de 8 a 10%, que está un poco más arriba en los centros que tienen mucha más experiencia y infección intrahospitalaria extremadamente controlada puede llegar a un 6%, pero nunca menos que eso. Eso es. ¿Ya? Perfecto. Ay, aquí preguntan. ¿Está bien? Sí, estuvo muy buena. Aquí le preguntan, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se instala el papiledema? Ya, eso es una muy buena pregunta. Hoy son becados de neurocirugía, ni siquiera mis becados me preguntan estas cosas. ¿Ya? Es súper importante. En general, si yo tengo un paciente que sospecha neurocefalia y le hago, ¿no es cierto?, un fondo de ojo y no tiene papiledema, no tiene un valor predictivo positivo muy bueno eso, porque lo más